Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Desayunos Responsables. Vamos a hablar justamente de la educación responsable y de la educación emocional. Un tema que tiene varios puntos de contacto con la entrevista y la nota que acaba de realizar la mesa de Desayunos Informales. Y para ello estamos con el director de esta ONG, Educación Responsable, Ilham Bajarlia, que trajo este programa desde España, donde es un éxito rotundo, y obviamente nos va a explicar cuáles son las claves. Muy buenos días, Ilham. Buenos días, Juan Carlos. Tú traes de España este programa de educación responsable, ¿no? Así es, en 2016. Es un programa español creado por la Fundación Botín de España, Sí. Que ya está en 280 escuelas a nivel mundial. Nosotros, bueno, somos el primer país, luego de España, en practicarlo. Nos pareció propicio para la educación uruguaya trabajar todos estos temas. Sin duda. Y está funcionando ya en algunas escuelas públicas y privadas de nuestro país. Exactamente. Estamos en 23 centros educativos en total. Ajá. Directamente en 17, 6 lo está haciendo también el Plan Ceibal desde este año con un piloto directamente. Tenemos escuelas públicas, tenemos escuelas público-privadas, liceos público-privados y también escuelas privadas, tanto en Montevideo como en Tacuarembó, que también incluimos este año. Y el gran capítulo de educación emocional, digamos, es como centro de tu trabajo, ¿no? Y del que ustedes realizan, obviamente. Exactamente. O sea, nosotros nos centramos en llevar la inteligencia emocional a los centros educativos. ¿Y cuáles son las claves? Porque es muy interesante y tiene mucho que ver con lo que estaban hablando en la mesa y con la situación que está viviendo nuestro país. Niños agresivos, el fenómeno del bullying, la resiliencia, la falta de autoestima. Te escuchamos, Ilham. Sí, a ver, nosotros no concebimos una educación que no tenga componentes y herramientas socioemocionales. De acuerdo. Entonces, básicamente nosotros lo que creemos es, está bien con enseñar cuándo nació Artigas o dónde están las Islas Maldivas, como hablábamos antes de entrar. Exacto. Pero no alcanza, no es suficiente porque los niños a largo plazo necesitan mejores y buenas oportunidades y para eso necesitan apalancarse en herramientas y habilidades que los conduzcan hacia mejores lugares. Sin duda, sin duda. Apuntar a habilidades para la vida. Está muy bien, como decíamos, ciencias geográficas, literatura, historia, idioma español, pero también prepararlo para la vida a ese niño o a ese adolescente. Sí, vida personal y profesional. Sí, sí, sí. A nivel personal, nosotros creemos que un niño se enfrenta a llevarse mejor con su entorno. No es fácil hacerse amigo, no es fácil tener relaciones y comunicarse bien, que te interpreten bien y no llegar a la violencia, ser feliz, buscarle sentido a la vida. Y a nivel profesional, no es fácil seguir adelante a pesar de los obstáculos, no es fácil manejar la ansiedad, manejar el autocontrol, manejar la autoestima cuando te dicen que no podés o que sos un burro en matemática. Bueno, todo eso tiene una influencia súper importante en el futuro del niño. No hay ninguna duda. Ilham, y ustedes, por ejemplo, dijiste que estaban trabajando en algunas escuelas en Montevideo, públicas y privadas. ¿Han ido o están en escuelas de contexto crítico vulnerable? Sí, una gran mayoría son escuelas. Una gran mayoría. Sí, en distintos, digamos, sectores, quizás algunas en zonas más marginales, más rojas si se quiere, otras menos, pero estamos en barrios como Capurro, como Cerro, como La Teja, Cerro Norte, Casaballe, Manga, Cerrito de la Victoria. Estamos en zonas bastante complicadas. ¿Y ahí a qué apuntan fundamentalmente en su trabajo justamente de educación emocional? Bueno, en esos sectores los niños nacen en general con mayores niveles de incertidumbre, porque tienen familias más disfuncionales, si se quiere, tienen futuros más inciertos. Sí. Eso les genera mayor ansiedad, mayor estrés y potencialmente tienen muchas menos oportunidades. Un estudio del INED, por ejemplo, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dice que tienen 5 veces menos chances de triunfar en lo que es la educación o no abandonar la educación. Entonces ahí es aún más importante que en otros sectores. Claro, o sea, 5 menos posibilidades los niños que nacen en contextos vulnerables. Exactamente.
Digo, exactamente. O sea que ahí ustedes tienen que profundizar el trabajo. Sí. Y lo que hacemos ahí básicamente es trabajar con los docentes en primer lugar. O sea, nosotros... Primero con los docentes. Sí, nosotros creemos que los docentes son, de alguna manera, los líderes que están con los niños y que hay que mimarlos, que muchas veces son hostigados por la sociedad y bueno, y básicamente lo que nosotros hacemos es formación intensa a nivel teórico sobre todos estos aspectos, ¿no? Socioemocionales, afectivos, cognitivos, y luego les damos una plataforma online donde pueden trabajar actividades que van mezclando. Entonces hacen los lunes, en vez de matemática 3 horas, hacen 2 horas y 1 hora trabajan la empatía. Cómo aprender a ponerse en el lugar del otro. Qué importancia, Sí. qué importancia. Sí. Y esto, digamos, ustedes han visto que tienen 2 años nada más en el Uruguay, pero ¿han visto resultados positivos? Sí, mira, el programa en sí mismo viene con una legitimidad importante. Es un programa, como decía, español, de la Fundación Botín, que tiene por detrás universidades. La Universidad de Cantabria, por ejemplo, en España, sí, está por detrás del pienso de este programa y que ha sido evaluado en España. Entonces han comparado escuelas donde se aplica el programa con escuelas donde no se aplican y han visto que, por ejemplo, la ansiedad disminuye más o menos 6 puntos porcentuales versus escuelas donde no se aplica, mejora la claridad y la comprensión emocional, es decir, los niños tienen mayor capacidad de darse cuenta que están enojados, entender por qué están enojados, o sea, entender patrones de su enojo debido a su historial y a que siempre se enojan de la misma manera, y después manejarlo, o sea, evitar pegarle una piña a un compañero o, por poner el ejemplo de la ira, y así la tristeza, no sé, sucesivamente otras emociones. Es bien importante, Ilan, teniendo en cuenta la situación del mundo y la situación en nuestro país, que la hemos analizado muchas veces, que la analizaba hace un rato también Desayunos. Se dan episodios de violencia, de confrontación entre niños con mucha frecuencia en centros educativos o cerca de las escuelas, de los liceos, ¿no? Sí, hay una situación de violencia generalizada. Obvio. En gran parte, debido al desentendimiento, si se quiere. O sea, hay una lejanía entre barrios vulnerables, barrios, si se quiere, socioeconómicamente más altos, donde no nos conocemos. Ese desconocimiento, donde no hay quizás espacios ciudadanos de participación conjunta, aumentan aún más el odio, si se quiere, la violencia en todo sentido, desde el bullying, desde el rechazo, desde la fobia. Y bueno, nosotros lo que intentamos hacer también es acercar y dar herramientas para que, bueno, podamos empatizar más con el otro, podamos entender que el otro tiene una situación diferente. La maestra cuando entra al aula, no importa la materia que está dando, si 2 niños se paran, no sé, un niño tiene drogas consigo, tiene que entender las razones por las cuales ese niño está con drogas. Quizás la madre está presa, quizás, no sé, no le dan atención en su casa. Entendiendo eso, nosotros le llamamos subirse al balcón y observar la situación. El maestro tiene más herramientas para trabajar con ese niño y lograr que no abandone la escuela y que tenga una vida mejor. Recién dijiste, al pasar entre tantos valores importantes, un niño que tiene drogas. Y ayer la prensa dio cuenta de que en una escuela, no vamos a dar el nombre, el número, nada, en una escuela había 2 niños, que consumían marihuana. Digo, este es un dato de la realidad y un dato absolutamente actual. Si habrá que trabajar, Ilan, en todos estos referentes, en todos estos aspectos que tú has señalado, ¿eh? Hay que entenderlos, hay que sentarse con los niños a entender qué les está pasando, por qué utilizan drogas, por qué violentan, por qué abandonan la escuela. Tenemos datos terribles de niños que a partir de los 13 años empiezan a rezagarse, empiezan a retrasarse. A repetir. A repetir. A los 15, 17 años, un 27% de los niños aproximadamente abandonan. Y después viene eso, y claro, después la a los deserción. 22 años ya tenemos un 56% aproximadamente, estos son datos de INED, de niños que no completaron la educación. Y eso significa que nosotros pudimos haber hecho algo en el medio. Y no solamente alcanza con conocimientos racionales, necesitamos darles herramientas socioemocionales para sostenerlos, para acompañarlos. Muy bien, Ilan, vamos a volver obviamente sobre el tema. Te agradezco mucho tu presencia. Felicitaciones Muchas gracias. por haber traído este programa de España
nos parece a todos fundamental, digo, porque hay que trabajar en esto, ¿no verdad? Hay que trabajar en disminuir los índices de violencia, hay que generar empatía entre los niños, entre la sociedad toda, ¿no verdad? En este tejido que conformamos los 3 millones y poco de uruguayos. ¿Y dónde empezar? Empezar en el hogar y en la escuela. Sí. Así que gracias. Muchas gracias. Y si puedo decir nomás, sí. Los docentes, los directores de escuela, los padres, que bueno, empiecen por ahí, intenten ser más conscientes de la relevancia de esto, llámennos, hay algunos datos por ahí, creo que el mail sí, se está dando, está. Contáctennos que nosotros podemos entrar a muchas más escuelas. De enorme importancia, tenemos que trabajar muchísimo en la educación, en valores, como lo ha dicho nuestro entrevistado, y los dos pilares son el hogar y la familia. Nosotros nos vamos ahora al micro de TRC. La entrevista la realiza María García.